Alberto Garzón, buenas noches. Muy buenas noches. Alberto Garzón, candidato número 1, cabeza de cartel de Unidas Podemos por la provincia de Málaga. ¿Cuánto nos jugamos el 10 de noviembre? Yo creo que nos jugamos mucho, esto se suele decir en todas, porque en todas hay un elemento de verdad sobre esta cuestión, pero en este caso específico nos jugamos qué va a pasar con la situación económica. Hay muchos otros elementos, dimensiones, pero a mi juicio, teniendo presente que ya se reconocen los malos tiempos económicos que vivimos y la posibilidad de una recesión, nos jugamos qué políticas económicas se van a aplicar posteriormente. Y yo veo dos grandes caminos, el camino que ya hemos transitado, el camino de los recortes en los servicios públicos, el camino de las reformas laborales, el camino, en definitiva, de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, y un camino alternativo que nosotros proponemos, que es el camino de que la crisis no puede recaer sobre los hombros de la clase trabajadora, sino sobre el de aquellos que más tienen, como dice nuestra Constitución, y creo que al final lo que hay que tomar es una recuperación de nuestra economía ayudando a las familias trabajadoras. Por lo que a usted le concierne, evidentemente usted nos ha dado su opinión, pero ¿usted cree que todos los partidos, en este caso de izquierda, con los que usted podría llegar a un acuerdo, son conscientes también del momento histórico en el que vivimos? Pienso que no. Pienso que mientras el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, los grandes debates siempre tienen cruzado la cuestión económica, la cuestión de qué va a pasar con esos países en 5 o 10 años, en nuestro país impera el cortoplacismo, impera la sensación de que hay que centrarse en lo que ocurra en las próximas elecciones, que como hemos visto son cada poco tiempo. Ya que, a propósito de su reflexión, que poquito se está hablando del Brexit, de los aranceles de los Estados Unidos, con lo que se está jugando España, y ya que estamos en Andalucía, ¿no? Ya en Andalucía, estuvimos en la manifestación en defensa del olivar andaluz hace un par de semanas, y lo cierto es que ha tenido muy poca resonancia en el conjunto del país. Lógicamente en Andalucía sí la ha tenido, pero en el conjunto del país ha pasado desapercibido, como otros temas internacionales. Pareciera como que vivimos en una burbuja, cuando no vivimos en una burbuja, vivimos en un país, en una globalización, inserto en unas redes económicas internacionales, y sería bueno hablar de esto. Pero vamos a unas elecciones en un contexto donde parece que las banderas lo tapan todo, parece que las banderas es lo que va a decidir el voto de mucha gente, cuando yo creo que la mayoría de la población está más preocupada en sus viviendas, en sus hogares, por los salarios de miseria, por los precios elevados del alquiler, por los precios abusivos de la factura de la luz. De esos temas, sin embargo, se está hablando poco, porque hay gente que está interesada en no hablar de ellos, claro. Y ante este panorama que estamos viviendo y los nubarrones que parece que están a la vuelta de la esquina, ¿le da a usted rabia, siente malestar porque tengamos que volver a votar? Absolutamente. Particularmente yo además hice en representación de Izquierda Unida un esfuerzo importante para evitar estas elecciones y conseguir un acuerdo de izquierdas que nos permitiera revertir los recortes acumulados en las últimas etapas del Partido Popular. Desgraciadamente no lo conseguimos, y no lo conseguimos por múltiples factores. Probablemente todos tenemos algo de culpa de que hayamos llegado a esta situación, pero fundamentalmente quien ganó las elecciones y quien tenía que buscar los apoyos era Pedro Sánchez, y es él el principal responsable. Y detrás de esa decisión de ir a elecciones había un cálculo electoral, el mismo cálculo electoral que otras personas habían hecho antes, como Susana Díaz el año pasado o Artur Mas en el año 2012 en Cataluña, que es: en un momento determinado tienen unas buenas encuestas y les dicen, si vas a elecciones ahora, mucho mejor porque te ahorras negociar. Y eso es lo que el Partido Socialista hizo, buscando el voto de Ciudadanos, buscando el voto de su derecha. Por eso ha moderado tanto su programa electoral, ha renunciado a la derogación de la reforma laboral, ha renunciado a subir los impuestos a las clases más altas, ha renunciado al federalismo incluso, y nos ha conducido a un escenario de elecciones en el que ellos trabajaban con la hipótesis de que esas encuestas de antes de verano se iban a mantener en noviembre. Es muy arriesgado, es muy aventurero incluso diría, y entonces tenemos que esperar al 10 de noviembre para ver si es verdad. Mientras tanto nosotros hacemos un esfuerzo para convencer a la población de que no se quede en casa y de que la población que comparte nuestro programa político vaya a votar nuestra candidatura. Es lo que usted dice gráficamente, como decía al principio, de nuevo tenemos que tirar los dados con el peligro que ello supone. ¿Usted teme que se pueda repetir la fórmula andaluza de un gobierno de coalición PP-Ciudadanos con el apoyo externo de Vox en España? Dicen las encuestas que eso no es ahora mismo muy probable, pero tampoco lo decían en Andalucía las encuestas previas a las elecciones. Lo que ocurrió en Andalucía es sintomático, no ganó la derecha, sino que perdió la izquierda. Mucha gente de izquierda, de los barrios populares, se quedaron en su casa, y esto podría suceder. Por eso es el principal riesgo que tenemos que neutralizar. Estamos haciendo una campaña no tanto basada en explicar lo que ha sucedido, aunque lógicamente si se nos pregunta lo explicamos, sino en qué ofrecemos para el futuro, en qué programa económico, cómo mejoraría la vida de las familias trabajadoras
trabajadoras. Y espero que así podamos ser capaces de convencer a mucha gente que está lógicamente harta, lógicamente frustrada, lógicamente cabreada y con muchos motivos, pero que si se queda en casa puede provocar el efecto de Andalucía, el efecto de que finalmente las tres derechas que sí van a votar con mucha mayor habitualidad puedan gobernar este país. Usted se presenta por Málaga, una provincia, una circunscripción donde ustedes lograron 2 diputados por apenas 1.500 votos, con diferencia, con esa diferencia hacia Vox. Eva García Sempere es la diputada electa en el 28 de abril. ¿Creen posible conservarlo? Y si no fuera así, ¿sería Málaga un ejemplo paradigmático del daño que puede hacer la división de la izquierda? Nosotros aspiramos a proteger ese escaño, esperaremos que podamos revalidar la confianza de toda la gente que nos votó en abril y que eso sea suficiente para mantener ese escaño. Pero efectivamente es un ejemplo importante de la existencia de otro partido a la izquierda, de una fragmentación de la izquierda, una decisión que respetamos pero que no compartimos. ¿Usted cree que es irresponsable pensando en el conjunto del país? Yo creo que en el conjunto del país es una decisión errónea que pone en riesgo muchos escaños de la izquierda. El propio CIS ha manifestado que este nuevo partido tendría 2 escaños, pero podría quitarle 5 a Partido Socialista y a Unidas Podemos. Por cómo funciona la ley electoral, que es una ley injusta, el caso de Málaga es representativo. Si nosotros perdiéramos 1.500 votos de gente que prefiere votar a este otro nuevo partido, es probable que es seguro que si todo lo demás fuera igual, ese escaño sería para Vox en vez de para Unidas Podemos. Este efecto era conocido por quienes tomaron la decisión, por eso es legítimo considerar que es un error. ¿Usted entiende que el votante de izquierda puede estar desilusionado por la oportunidad perdida y, al revés, el de derecha esté muy ilusionado por la bola extra que le han dado, ¿no? ¿Cómo ser capaz de convencer a esa gente que ahora mismo está harta y que no quiere ir a votar para que tenga que depositar su voto? Lo primero es que tienen toda la razón. Hay un hastío y una frustración que, como decía antes, es generalizada en el ámbito de la izquierda, y la derecha tiene una segunda oportunidad, lo cual nosotros era una cosa que estábamos explicándole al Partido Socialista. Pero el Partido Socialista consideró que era una oportunidad también para ellos, porque ellos veían que Ciudadanos estaba débil y que podían, si giraban hacia la derecha, capturar gran parte del voto. El Partido Socialista cree que le va a salir bien la apuesta, pero es una apuesta, y el problema es que mientras esto está sucediendo, la gente corriente se está preguntando que qué hay de sus problemas cotidianos y cómo se resuelven. Por eso nosotros tratamos de explicar en la campaña y en la pre-campaña medidas una a una, cómo defendemos la sanidad pública, cómo defendemos las pensiones públicas, cómo defendemos una subida de salario, cómo somos capaces de cambiar la vida de la gente si tuviéramos la fuerza suficiente. Creo que esta es la única manera de convencer a la gente, que lógicamente está cabreada, y probablemente incluso aquellos que vayan a votar lo hagan cabreados por la oportunidad perdida. Pero creo que si nosotros somos hábiles, somos capaces y sobre todo somos honestos y sinceros, recuperaremos esa confianza y con ella construir de verdad un acuerdo de izquierdas. Y ese acuerdo de izquierdas solo va a venir si nosotros somos fuertes. Históricamente yo creo que ha quedado claro que cuando somos débiles en escaños, el Partido Socialista gira a la derecha. Cuando somos fuertes en escaños, el Partido Socialista tiene mayor sensibilidad hacia la izquierda. ¿Qué opinión tiene del CIS de Tezanos? ¿Se lo cree? Hay que ser muy prudente y trabajar con mucha cautela las encuestas que están saliendo. Esto es válido para siempre, pero en contextos como los actuales, donde hay tantos partidos, hay tantas circunscripciones y por apenas unos pocos miles de votos, poníamos el ejemplo de Málaga, 1.500 votos, pero hay provincias donde el escaño, el último, se consiguió por 300 votos. Es muy difícil predecir qué va a suceder y tienes que trabajar con muchas hipótesis, y eso cambia en un momento como el actual, en el que puede ocurrir cualquier cosa, de una noticia sorprendente en televisión 3 días antes, un debate que marque las diferencias. La gente decide cada vez más su voto en la última semana, cada vez más en el mismo día. Por lo tanto, hay que coger con cautela los datos del CIS. Creo que siempre hay una estimación un poco a favor de alguien. El partido del Partido Socialista ha salido beneficiado en las últimas estimaciones del CIS, pero lo importante quizás es quedarse con que el dato del CIS más representativo es que el 20% de la gente todavía no ha decidido su voto, pero ha dicho que va a ir a votar. Eso significa que estamos hablando de un par de millones de personas que van a ir a votar seguro, pero que aún hoy están atentas a ver qué es lo que estamos diciendo para decidir y decantar su voto. ¿Usted cree que el efecto sorpresa de Íñigo Errejón se ha difuminado? Pienso que sí, pienso que además de un error, ellos consideraron, con ese error de cálculo, que iban a tener el apoyo masivo de una izquierda que no existe en este momento, que no es suficiente para cumplir sus expectativas, y en ese sentido pues es uno más en la campaña electoral, y desde luego pues parece que no se están cumpliendo sus expectativas.
es legítimo que se hayan presentado, pero vuelvo a subrayar, desde Izquierda Unida, con la legitimidad que me da hablar desde este lugar, que hemos unido nuestras fuerzas a una organización distinta como Podemos, con la que tenemos diferencias, pero hemos sumado desde lo que tenemos en común, podemos decir que es un error dividir a la izquierda. El acuerdo ¿Usted se es atreve a siempre pedir más el voto difícil. útil de la izquierda? No se trata tanto del voto útil, sino el voto ideológico. Y yo creo que la izquierda tiene que comprender que solo se van a transformar las cosas si trabajamos unidos. Este es el mensaje que hemos trasladado desde Izquierda Unida. Hay gente que es de Izquierda Unida a la que no le cae muy bien la gente de Podemos o lo que haga Podemos. Y al revés también ocurre, pero entendemos que hay que anteponer lo que tenemos en común por el beneficio colectivo. Cuando vamos a parar un desahucio, nos ponemos delante de la policía para que una familia sin recursos no sea desahuciada y pierda su vivienda. Y no nos preguntamos qué tipo de diferencias hay entre los que nos ponemos delante. En política también tiene que ser igual, en política institucional. Por eso el mensaje es unidad. Aquellos que rompen la unidad creo que son penalizados. Ya le ocurrió a Gaspar Llamazares en abril, que ya nadie se acuerda casi de Gaspar Llamazares, pero se presentó aparte, se fue de Izquierda Unida, rompió con Izquierda Unida, presentó su candidatura, probablemente creyendo que iba a sacar un gran resultado. Obtuvo 30.000 votos en todo el país. El CIS dice que el PSOE podría gobernar o bien con Unidas Podemos, si se confirman estos resultados, o bien con Ciudadanos. ¿Usted cree que va a seguir siendo Unidas Podemos el socio preferente, como dijo Pedro Sánchez? Tengo la sensación de que nunca fuimos el socio preferente del Partido Socialista. El Partido Socialista fue empujado por sus bases a negociar o hablar de un acuerdo de izquierdas que luego realmente nunca tuvo el entusiasmo para seguir hacia adelante y concretarlo. Creo que la hoja de ruta de Pedro Sánchez pasaba prioritariamente por la suma con Ciudadanos, con quien sumaba mayoría absoluta. Fue Albert Rivera el que dijo que no, y entonces Pedro Sánchez prefirió... ¿Y en esta ocasión usted cree que intentará coquetear con Albert Rivera? Creo que sí, lo va a intentar. Lo que ocurre es que dicen las encuestas que ahora ya no suman, a lo que antes sí sumaban, ahora no suman. Por eso se cierne sobre nosotros la sombra de una gran coalición con el Partido Popular. El Partido Popular ya ha ofrecido un entendimiento con el Partido Socialista. Esta gran coalición no hay que entenderla como un acuerdo de reparto de ministerios, puede ser sencillamente una abstención para que gobierne Pedro Sánchez con el apoyo del PP con esa abstención. Eso ya lo hemos visto, en el año 2016 Mariano Rajoy gobernó con la abstención del Partido Socialista. Ese tipo de acuerdos es posible porque en el Partido Socialista han teorizado que este momento político concreto tiene que girar hacia la derecha. Por eso han bajado tanto su programa electoral en contra de lo que solía ser habitual. El Partido Socialista en campaña solía ser muy de izquierdas y después se le olvidaba, y ahora ni siquiera es de izquierda en campaña electoral. No le pido un ejercicio de política ficción porque evidentemente no son datos extrapolables, pero sí le pregunto a propósito de la lectura andaluza que arroja el sondeo del CIS, ¿no? 34 a 38 diputados sumarían PSOE y Unidas Podemos. La derecha, o sea, PP, Ciudadanos y Vox, un máximo de 26. O sea, el mejor resultado de los partidos de derecha estaría a 8 del peor resultado de la izquierda. Insisto, sé que no son datos extrapolables, pero ¿no ve usted que es demasiado castigo para los tres partidos que en definitiva están gobernando Andalucía, o es que esos partidos no están rentabilizando el gobierno andaluz? Creo que, como decía antes, hay que tomar con cautela esas estimaciones, pero en todo caso es posible que sea verdad. Es verosímil, porque en diciembre lo que ocurrió fue que la gente de izquierda se quedó en su casa. Se penalizó al Partido Socialista, perdió 400.000 votos, creo recordar, y se nos penalizó a nosotros, Adelante Andalucía, Podemos Izquierda Unida, que perdimos unos 300.000 votos con respecto a la anterior ocasión. Y eso hizo que los votos de derecha contaran el doble, por decirlo de alguna manera. Si esa gente se ha dado cuenta de que la ausencia a la hora de votar significa gobiernos de la derecha que no les gustan, es posible que ahora estén declarando intención de votar y que cuando sea, voten, y voten en ese sentido. Porque yo creo que Andalucía es una tierra progresista, fraterna, solidaria, con valores y principios que yo identifico con la izquierda. No todo el mundo, pero sí que tenemos un sentimiento generalizado en favor de esos valores, y pienso que lo que está haciendo las tres derechas en Andalucía es muy perverso, especialmente para las familias trabajadoras, para la sanidad pública, para los derechos de la gente con más necesidades, y creo que este es un contexto distinto. Si hubiera elecciones en Andalucía ahora, creo que el gobierno de las tres derechas no volvería a gobernar. A colación con lo que usted nos está contando, ¿cuánto daño cree usted que le está haciendo al Partido Popular y a Ciudadanos, especialmente en Andalucía, que concedan a Vox? Le pongo tres ejemplos. El teléfono de violencia intrafamiliar, que es el término que emplean para negar la existencia de violencia de género. El fomento de la caza en los colegios entre menores de edad. O pedir los datos de los inmigrantes que sean atendidos en los hospitales y centros de salud.
Pues yo creo que le está haciendo daño. Lo que ocurre es que el votante de Vox es ese franquismo sociológico que siempre existió en nuestro país, que estaba dentro del Partido Popular y que ahora está emancipado, está mucho más explícito, pero no es nuevo, eso existía ya antes. Por eso hay cierta complicidad entre esos tres actores. PP y Ciudadanos son cómplices de haber permitido que Vox tenga ese peso. Esto sería impensable en Francia, donde, por ejemplo, la derecha conservadora cierra filas para que no entre la extrema derecha en las instituciones. Aquí tenemos un comportamiento distinto. En Alemania pasa lo mismo que en Francia, distinto que aquí. Creo que Vox está teniendo capacidad de maniobra y de decisión en la Junta de Andalucía, a cambio de que las políticas económicas que perjudican a las clases trabajadoras se puedan llevar a cabo, que es en lo que comparten tanto Ciudadanos como PP como Vox y lo que tienen acuerdo absoluto. Están ustedes viendo y escuchando el acento andaluz, el acento malagueño de Alberto Garzón, candidato de Unidas Podemos por la provincia de Málaga, a la sazón coordinador federal de Izquierda Unida. Hacemos una pausa, 5 minutos para la publicidad y se incorporan ya los 4 analistas que van a seguir entrevistando al señor Garzón a través de las 36 televisiones que tiene 7 TV repartidas por las 8 provincias. Y con acento andaluz seguimos entrevistando a Alberto Garzón, el candidato número 1 de Unidas Podemos por la provincia de Málaga. A la sazón, recordemos, coordinador federal de Izquierda Unida. Le preguntan a continuación Joaquín Uría, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenida Lourdes Lucio. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Teresa López Pavón. Muy buenas noches. Enrique Cerverá, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? A vuestra disposición, señor Garzón. Pues venga, rompo yo el fuego, encantado. Buenas noches. Alberto. Mire, yo estaba pensando antes que cualquiera que le escuché a usted hablar del poco entusiasmo que tenía Pedro Sánchez para llegar a un acuerdo con Unidas Podemos, pues creo que le dará la razón. Pero aunque sea trancas y barrancas, impulsado por las bases, como usted ha dicho, el caso es que le hicieron una oferta que rechazó Unidas Podemos. Dicen, no sé, que contra su criterio. Y la pregunta que le hago, ¿realmente esta confluencia le está mereciendo la pena en términos electorales, en términos de autonomía política? Y una última pinceladita, le he escuchado hablar de los resultados electorales en Andalucía, malos para el Partido Socialista, pero muy malos también para Unidas Podemos. Creo que tiene Unidas Podemos menos alcalde de lo que tenía Izquierda Unida antes solo. Corrígeme si me equivoco. ¿Merece la pena esa confluencia o después de las elecciones iniciaréis un proceso de cierta reflexión, aunque sea conjunta? Yo creo que merece la pena por muy diferentes motivos. En primer lugar, porque la autonomía de Izquierda Unida no está en duda. De hecho, en la mayoría de los municipios nos hemos presentado como Izquierda Unida solo, aunque solo sea por el hecho de que Podemos es que ni siquiera existe en la mayor parte de municipios de Andalucía, y nos hemos presentado, y allí donde se han preservado la alcaldía, pues yo creo que los números han sido muy parecidos a los que hubo en el 2015. Y además por otra cuestión, es una cuestión incluso diría más práctica. Nosotros nos presentamos solo en el 2015, yo me presenté como candidato a la presidencia del gobierno. Tuvimos un resultado que a mi juicio fue heroico, 1 millón de votos en un contexto en el que prácticamente nadie nos miraba. Pero la ley electoral es muy injusta y nos tradujo a 2 escaños nada más. Y por lo tanto, cuando unimos nuestra fuerza a Podemos, con todas nuestras contradicciones, porque hay elementos donde nosotros tenemos discrepancia, al final ponemos el acento en lo que tenemos en común y hemos conseguido ir labrando un buen espacio. Ese espacio es de unidad, no es de homogeneidad, por lo tanto es lógico que haya discrepancia, y eso me refiere a la primera pregunta. Efectivamente había discrepancia, yo era partidario de otra opción distinta porque estábamos abiertos a explorar muchas otras vías. La cuestión es que al final, cuando yo pedí un receso en nombre de Izquierda Unida en aquel debate de julio, no me lo rechazó ni el PP ni Ciudadanos, me lo rechazó el PSOE. Es decir, yo tengo la sensación de que el PSOE no era un bloque monolítico, como es lógico, sino que había diferentes sensibilidades. Y Pedro Sánchez, probablemente asesorado por su ingeniero de la Moncloa, le dijeron que un acuerdo con nosotros no iba a ninguna parte y que lo mejor era postergarlo todo. De hecho, creo que en gran medida la voz de Izquierda Unida se supo alzar porque a la vuelta de verano Podemos cambió su percepción y dijo, como no ha habido acuerdo en julio, voy a cambiar mi oferta para acercar el acuerdo. Y de hecho dijeron literalmente, si nos dan otra vez la misma oferta, en 1 hora lo hemos cerrado. Pero el PSOE ya había cambiado su criterio y había dicho que ese cambio era para alargar el problema. Cuando se convocaron las elecciones, Pedro Sánchez lo clarificó, todas nuestras dudas. Dijo, si hubiera llegado a un acuerdo no podría dormir por las noches. Creo que había una estrategia detrás racional, que yo no comparto y que creo que es un error, de que el escenario de crecimiento del PSOE tenía que venir por Ciudadanos. Eso me parece un error. Primero me parece aventurero, porque luego todos conocemos experiencia, la de Susana Díaz fue parecida y al final sabemos lo que tenemos en Andalucía. Pero en segundo lugar es jugar mucho al tacticismo electoral. Este país es plural, nos vamos a tener que entender. Yo tengo mucha diferencia con el PSOE, pero hay que entenderse con el Partido Socialista. Pero evidentemente yo creo que el Partido Socialista
como decía antes en la entrevista, solo se va a entender mejor con nosotros si nosotros estamos fuertes. Si nosotros estamos más débiles en escaño, normalmente el Partido Socialista mira hacia otro lado, como está diciendo ya de forma explícita Pedro Sánchez. Pero esas posiciones de Izquierda Unida dentro de la coalición se van a, digamos, son las que van a pesar ahora más en el momento que se abra un nuevo proceso negociador. Pues ¿ha ganado esa batalla? Depende de la correlación de fuerza, es decir, no dentro del espacio de Unidas Podemos. Nosotros hemos votado muchas veces separado a Podemos, lo que pasa es que no son elementos que suelen salir en titulares, pero hemos votado diferente en cuestiones de prostitución, por ejemplo, de abolición de la prostitución y otra serie de temas. Tenemos diferencias y las explicitamos, nadie nos obliga a votar nada en concreto, tenemos la capacidad de elegir lo que nosotros queramos, entonces llegado el momento podríamos votar diferente. Lo que pasa es que nosotros eso sería exactamente lo mismo que si hubiéramos ido en solitario. Es decir, vamos a elecciones, no solo Podemos, Izquierda Unida y el PSOE, va a elecciones otra mucha gente que en el Parlamento quería que se hubiera resuelto en julio y sin embargo no tenía margen. Aquí había un elemento. PSOE y Podemos, básicamente, Podemos por ser el socio mayoritario de nuestro espacio, tenían que ponerse de acuerdo. Y el PSOE no tenía mucho entusiasmo, Podemos tenía una serie de condiciones que el PSOE no compraba y ahí estuvo el bloqueo. Y nosotros desde Izquierda Unida trabajamos para que ese bloqueo se soltara, se rompiera y no lo conseguimos. Honestamente, lo intentamos con un enorme entusiasmo, pero no lo logramos. Espero que ahora se pueda conseguir, porque no podemos ir a todas las elecciones, porque como decíamos antes, Pedro Sánchez quiere tirar los dados otra vez a ver si así funciona. Yo creo que no es un problema del emisor, no es un problema del que mete el voto en la papeleta, en la urna, es un problema del receptor, es un problema de, bueno, si estos son los números que tiene, pues muchas veces que eche los dados, no, la sociedad no va a cambiar tanto como para resolverte el problema que tú tienes de no negociar. Sí, señor Garzón, buenas noches. Yo nunca entendí, cuando ustedes negociaron, digo su grupo político, sí, Unidas Podemos y el Partido Socialista, nunca entendí por qué hablaban siempre de sillones y no ustedes no empezaron a recorrer ese trayecto, ese camino, hablando del tema presupuestario. Claro. Ustedes llegaron a un acuerdo con la señora Montero, razonable. Habrá gente que le pareció un espanto el acuerdo, pero llegaron a un acuerdo razonable. Yo no entiendo por qué no se caminó por esa senda. Y otra cosa, ¿por qué la izquierda en este país no se da la oportunidad del fracaso? O sea, de llegar a un acuerdo y al menos fracasar, pero por lo menos ¿por qué no se dan ustedes esa oportunidad de decir, bueno, hemos llegado a un acuerdo y hemos fracasado estrepitosamente? O sea, ustedes llegan al fracaso antes de llegar al acuerdo. A ver si lo pueden explicar. Sí, bueno, ya me gustaría poder explicarlo, la verdad. Es decir, creo que somos en gran medida una parodia involuntaria de la vida de Brian en este sentido, pero nosotros hemos tenido siempre un esfuerzo en llegar, sobre todo a partir del programa. Nosotros en agosto entregamos un documento de 113 páginas al Partido Socialista, de las cuales 100 eran programas, y 13 eran las competencias para poder aplicar ese programa. El PSOE se lo leyó en una hora, una cosa bastante heroica también, y nos lo rechazó. La sensación que teníamos es que el Partido Socialista quería que le diéramos los votos gratis, que apoyáramos a Pedro Sánchez, y eso, por cómo funciona nuestro sistema parlamentario, permitía, por ejemplo, que Pedro Sánchez al mes siguiente pactara con Ciudadanos una reforma laboral, porque así funciona el sistema en nuestro país. Y nosotros dijimos que para eso no estaban nuestros votos, que nuestros votos estaban para llegar a un acuerdo programático, presupuestario, pero después establecer unos cauces de garantía de que eso se cumple. Porque, hombre, yo he llegado a muchos acuerdos, yo co-gobernado con mi organización en la Junta de Andalucía y hemos llegado a muchos acuerdos y el papel lo aguanta todo, absolutamente todo, pero luego tienes que tener la garantía de que eso se cumpla. Y no es una garantía absoluta, pero es importante el poder estar en el Consejo de Ministros, porque nuestro país cada vez tiende más al presidencialismo, cada vez más el gobierno tiene más capacidad de maniobra y precisamente por eso el PSOE no quería que estuviéramos. Es decir, cuando decían, es que los de Unidas Podemos solo se preocupan por los sillones, yo decía, es mentira, es el PSOE que se preocupa por los sillones, tanto que no quiere compartirlo. Y por lo tanto nosotros lo que decíamos, no es lo mismo estar fuera que dentro. Esta es la diferencia que el PSOE entendía muy bien, que no nos quería dentro, pero sí nos quería fuera. Nosotros decimos, vamos a entendernos y a ver si somos capaces de hacer comprender al Partido Socialista que aunque tengamos diferencias, podemos compartir un espacio. Y por cierto, si fracasa, fracasa, y lo tendremos que reconocer. Volviendo un poquito a Andalucía y la campaña. Sí. ¿Sabe usted que desde Podemos Andalucía se propuso de cara a estas elecciones pues que Adelante Andalucía tuviera una cierta autonomía y que Adelante Andalucía se presentara como tal a las elecciones? Eso era una idea en la que incluso parece que los errejonistas podían estar de acuerdo y decían que si eso salía adelante ellos no se presentaban. Y se dice, o suelen decir las fuentes de Podemos, que eso se bloqueó desde Izquierda Unida estatal. ¿Qué le parece a usted en el fondo? Es decir, ¿desde Izquierda Unida estatal se ve mal que Adelante Andalucía se convierta en una marca electoral, que tenga autonomía para decidir sus propias candidaturas? ¿O es algo que con el tiempo se aceptará y que puede parecer razonable?
Yo creo que Adelante Andalucía es un proyecto muy bueno, en el que hemos trabajado muy duramente para sacarlo adelante y necesario, y tiene que tener toda la autonomía del mundo. Lo que ocurre es que no puede ser un partido político al margen de lo que está ocurriendo en el resto del país, por nuestra concepción de país. Nuestra concepción de país es una concepción de España republicana y por lo tanto los partidos deberían ser un poco el reflejo de eso. Entonces la oferta que se nos hacía era desvincular Adelante Andalucía de Unidas Podemos, y para mí Adelante Andalucía es la concreción singular en Andalucía de un proyecto de país, y entonces nosotros éramos partidarios de construir con el errejonismo, con este nuevo partido que han formado en Más País, pero si ellos querían formar parte de un proyecto amplio, lógicamente ellos decidieron ir al margen, ¿no? Es una cosa legítima, pero nosotros éramos partidarios de que Adelante Andalucía usara su marca, tuviera su autonomía, pero lo que no podíamos permitir, y esto es lógico para cualquiera que nos escuche, es que Adelante Andalucía no tuviera ninguna referencia en el resto del país o que pudiera cambiar de referencia en función del viento. Entonces nosotros vamos a seguir defendiendo Adelante Andalucía dentro de un proyecto más amplio que tiene que mejorar muchas cosas. Hemos hablado antes de las discrepancias, de métodos, canales, hay que cambiar muchas cosas para mejorarlo, porque es así como Pero funciona. ¿eso incluiría, por ejemplo, que Adelante Andalucía presentara sus propias candidaturas a las elecciones generales? Pues es que para mí... Decidiera a los candidatos, quiero decir. Claro, es que nosotros no funcionamos realmente así. Yo no me quiero meter en problemas de casas ajenas, ¿no? Podemos tiene su propia relación entre Madrid y Andalucía, yo ahí no me meto. Los candidatos andaluces y de Izquierda Unida son candidatos andaluces. O sea, yo soy de Málaga, hemos sido elegidos por Izquierda Unida Andalucía y hemos hecho un reparto en el conjunto del país coherente. Como lo haya hecho Podemos no lo sé, luego ya eso es un tema que hay que preguntarle a ellos. Nosotros lo respetamos, igual que ellos respetan a nuestros candidatos, nosotros respetamos los suyos. Señor Garzón, ¿usted cree que el órdago que la señora Teresa Rodríguez echó a Izquierda Unida, a Pablo Iglesias, ha dañado la coalición en Andalucía? Porque claro, Tony Valero se desayunó, no sé si era mañana o una tarde, ya no me acuerdo la hora, sí. pero vamos, que se enteró al mismo tiempo en los medios. No sé si eso ha quebrado las relaciones de confianza, que son las más difíciles luego de restañar, ¿no? Fueron momentos complicados, hay que reconocerlo, porque además venimos un año en el que hemos tenido un montón de escisiones, por decirlo de alguna manera, que luego la mayoría no han fructificado. Hemos reseñado antes en Izquierda Unida el caso de Llamazares, el caso de Nuet en Cataluña, el caso de los gallegos, todos esos se han estrellado ya en sus procesos electorales, pero en ese momento justo teníamos la decisión también de Íñigo Errejón de montar un proyecto aparte. Entonces fueron momentos complicados, pero no se ha visto afectada. De hecho, hemos hecho actos conjuntos con Teresa Rodríguez, ha dicho perfectamente que Pablo es su candidato y que ojalá sea presidente, y además al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso de Málaga, incluso mi candidatura tiene el apoyo de Alberto Montero, que era el rejonista en la provincia, ¿no? El diputado rejonista, porque también hay en ese mundo mucha gente que cree que es un error fragmentar tanto a la izquierda. Entonces yo creo que, bueno, son tiempos convulsos, pero hemos sabido evitar que el vagón se nos fuera de las manos. Yo comprendo que la autocrítica es siempre latosa y en tiempo de campaña electoral, y estamos en campaña electoral desde que éramos chicos, como suele decir, es complicado. Pero quizás los electores de Adelante Andalucía o de Unidas Podemos quizás agradecerían un mensaje de comprensión de por qué no les votaron. Porque realmente la pérdida en las elecciones andaluzas fue dramática. Y le sumaría algo más, que la pérdida que tuvo el Partido Socialista no se dirigió. No se dirigió. Entonces digamos que es una bolsa muy grande. Sé que no te va a dar latigazo en la espalda de autocrítica, pero quizás un mensaje de comprensión de por qué no lo hicieron. Nosotros de verdad hacemos mucha autocrítica. De hecho yo soy de Izquierda Unida, hemos tenido muchas razones para hacer autocrítica porque no hemos solido ganar, pero lo cierto es que esa autocrítica tiene que ser también propositiva, en el sentido de que nosotros asumimos que hemos tenido una pérdida de votos muy importante desde el ciclo del 2015 hacia ahora. ¿A qué le atribuye, Alberto, la pérdida, por ejemplo, en las elecciones andaluzas? Porque el Partido Socialista, se puede decir, 40 años de gobierno, desgaste de gestión, Susana Díaz, Ciudadanos, lo que queramos. ¿A qué atribuye la pérdida de Izquierda? Yo creo que nunca hay un único factor, hay muchos factores, algunos son responsabilidad nuestra, porque, por ejemplo, hemos estado siempre discutiendo, como la vida de Brian, sobre nuestras cosas, nos miramos al ombligo demasiado, nuestros dirigentes suelen tener un complejo de narciso bastante importante, esas cosas desconectan a la población quiere hablar de vivienda, la población quiere hablar de las pensiones, la población quiere hablar de sanidad, y sin embargo nosotros aparecemos siempre, no digo que siempre lo hagamos, pero sí que aparecemos los grandes titulares y todo eso vinculados a problemas más parecidos a Juego de Tronos,
que a la realidad concreta. Pero luego hay otros factores que están fuera de nuestro control, o al menos controlamos menos. Cuando la agenda política se hace en clave nacionalista y parece que nos tenemos que envolver en bandera y que yo tengo que estar en la misma bandera que Ana Patricia Botín, que cobra 30.000 euros al día, las políticas sociales de las que nosotros queremos hablar se diluyen. Entonces cuando la gente vota, que yo creo que en Andalucía pasó mucho eso, votando en clave reaccionaria, de reacción frente, en este caso, a Cataluña, pues evidentemente la izquierda lo que pasa es que se queda paralizada, que es un poco lo que pasó, y le pasó al PSOE y nos pasó a nosotros. Entonces esos factores nosotros influimos en ellos, débilmente, pero estamos en un escenario como ese, por cierto, por una decisión del Partido Socialista de hacer coincidir en gran medida las elecciones con un proceso que se veía venir, que iba a ser convulso. Entonces, en esa agenda, en ese marco, la derecha tiene siempre una ventaja, porque la derecha en este sentido ensalza las pasiones, la fe, la comunidad imaginaria que es la nación, frente a cuestiones cotidianas y procedimentales con las que vivimos cotidianamente. Y eso nos perjudica. Entonces, el marco también nos perjudica. Estamos tratando de hacer una campaña hablando de economía, hablando de las cuestiones reales, cuesta mucho. Yo estoy en medios nacionales y de verdad que no es lo que interesa normalmente a los que me preguntan. Pero el discurso de la izquierda ha sido también un discurso muy identitario, ¿no? Y, por ejemplo, hemos tenido recientemente el movimiento del feminismo que como sí, dice usted, une a Ana Patricia Botín con, bueno, de aquella manera también. De aquella manera. Pero, ¿cómo va a afectar ahora mismo? Dice usted que era previsible la convulsión que vive ahora mismo la sociedad catalana, pero probablemente no a los niveles que hemos visto, ¿no? ¿Cómo cree que le va a afectar al voto en el caso de Unidas Podemos? La verdad es que no lo sé. No lo sé y tengo la sensación de que es imposible saberlo, porque en las últimas elecciones cada vez hay más gente que decide su voto el mismo día de las elecciones, cada vez hay más gente que lo decide en función del debate electoral, lo cual a mi juicio es una pérdida de capacidad de la política, porque reducir el voto cada 4 años, ya sé que no está siendo cada 4 años, pero reducirlo a un debate de 2 horas me parece, bueno, un poco una simplificación extrema, pero lo que sí es cierto es que nosotros tratamos de hacer ver que este problema de Cataluña no es un problema que se vaya a resolver antes del 10 de noviembre, es un problema que está ahondado profundamente en las raíces de nuestras relaciones identitarias en nuestro país y que va a requerir diálogo primero y después una negociación, y puede durar 2, 3, 4, 5 años, en la que hay que saber escuchar lo que pide el otro, aunque detestemos lo que nos estén diciendo, y que eso significa bajar el balón, significa serenidad, prudencia, calma, todo lo contrario de lo que estamos viendo. Estamos viendo líderes independentistas que se han echado a promover violencia incluso en las calles porque creen que así pueden rascar algo. Hemos visto a dirigentes como Albert Rivera diciendo que si es presidente va a encarcelar directamente él solo como un dictador a los dirigentes independentistas. Estamos viendo gente que salta, dirigentes políticos, no cualquiera, que salta las pasiones, que hiperventila y que quizás consiga con ello votos para el 10 de noviembre, pero pone las cosas muy difíciles para el medio plazo. Pero el diálogo no puede ser indefinición, ¿no? Y probablemente no, de hecho, mi posición concreta es el federalismo, es decir, yo quiero un proyecto de España en el que quepa Cataluña y un proyecto de España que tiene raíces, por cierto, aquí en Andalucía, en el siglo XIX, Fermín Salvochea en Cádiz, Blas Infante, la Asamblea de 1918 de Ronda. El federalismo tiene raíces en nuestro país, aunque no ganara, tiene raíces, y especialmente en Andalucía. Ese proyecto para mí es la meta, pero es mi meta. Otra gente puede tener otras metas distintas, ¿no? La cuestión es que entendamos que ninguna de las posiciones, ni la España Menéndez pelayista de esto es una España homogénea, unitaria, uniforme y todo lo demás de anti-España, que es lo que están defendiendo las tres derechas, ni la España de la independencia unilateral de Cataluña, eso va a ninguna parte, eso solo es conflicto. Por lo tanto, hay que hacer algo que a mi juicio nos introduce en una tensión permanente, y es llamar a la calma en este momento, llamar a la serenidad, pierde votos. Pierde votos porque lo que nosotros estamos haciendo es asumir un coste en el corto plazo, que es promover un entendimiento con la otra parte, que probablemente sea la única forma de crear las condiciones para resolverlo. Es mucho más fácil hacer lo que hace Albert Rivera, Pablo Casado o incluso Pedro Sánchez, que ha quitado hasta el federalismo de su programa electoral. No, es decir, lo ha vuelto a poner de aquella manera, ¿no? Lo que dice mucho de la convicción de los principios que se establecen en ese proceso, ¿no? Entonces, de verdad que necesitamos poner las luces largas y no solo las cortas. Yo entiendo las cortas, yo busco votos, es decir, que yo entiendo las luces cortas, pero o ponemos las luces largas también o vamos a un conflicto permanente. Entonces, mi respuesta es República Federal, un país en el que se seduzca también a la gente de Cataluña, que los catalanes no se quieran ir, que se quieran quedar. ¿Pero y con para derecho eso, a autodeterminación? Vamos a ver, yo creo que el referéndum es una herramienta que está disponible en el proceso de negociación.
Y además para mí un referéndum no podría ser independencia sí, independencia no. Para mí es mucho más razonable un proceso de negociación que concluya con una propuesta de cómo debe rearticularse el Estado y eso sea lo que se ratifique en un referéndum. Para mí eso es lo razonable. Pero entonces tenemos que estar dispuestos a aceptar que este modelo actual tiene que cambiar, cosa que de momento no es fácil, aceptar que tienes que hablar con gente que quiere un modelo totalmente distinto que el tuyo, tampoco está siendo fácil, y en tercer lugar estar dispuesto a asumir esos costes. Es muy fácil decirle a la gente, coge la antorcha, súbete al monte y clama contra el enemigo. Eso es súper sencillo, pero no es tan sencillo después decir, oye, mira, este que te he llamado que es el enemigo durante 15 años, ahora tienes que hablar con él. Este es el problema de la política hoy en día. Y de verdad que tenemos, en vez de dirigentes responsables, tenemos puros incendiarios en la política nacional. Eso suena muy bien, pero si usted fuera presidente de gobierno mañana, ¿qué es lo primero que hace? Porque en Cataluña tenemos un problema que no basta decir, claro, tenemos que hablar. No, estamos de acuerdo que hay que hablar, que hay que buscar soluciones que no sean estrictamente... Totalmente de acuerdo. Pero hace falta soluciones concretas de un día, mañana, presidente de gobierno. ¿Qué es lo primero que hace en Cataluña? Lo primero que tiene que hacer es coger el teléfono, cosa que ya sería un avance porque lleva 2 semanas sin coger el teléfono el presidente del gobierno, el presidente de la Generalitat, que aunque nos caiga mal, y yo he pedido su propia dimisión, sigue siendo el presidente de todos los catalanes y las catalanas, por lo tanto, qué menos que coger el teléfono. Lo segundo es pedirle una mesa de diálogo donde vayan todos los actores, y todos los actores significan todos los actores, de verdad. Aquí la gente se llena la boca con la transición y no recuerda cómo se hizo la transición es contando con mucha gente, en algunos casos que te había perseguido y te metía en la cárcel y con otros casos que tú creías que eran el enemigo aférrimo. Y por lo tanto, ese es el camino. Y vuelvo a subrayar, sin engañar a nadie, es un proceso difícil, porque no es un proceso solo del 2012, aunque se haya agudizado desde ahí, es un proceso histórico. Por lo tanto, tenemos que hablar de eso. Y en mi opinión, la única forma de seducir es resolviendo los problemas sociales. Para mí la República Federal no es solo una administración de competencia, esto para ti, esto para mí, no es solo eso. Es un proyecto de país que enamore, es un proyecto de país que genere las posibilidades de vida digna, que tenga sanidad pública, educación pública, pensiones públicas. Es que yo creo que los andaluces del siglo XIX que salían a la calle defendiendo la República Federal, incluso Fermín Salvochea, el derecho de autodeterminación, no lo hacían en abstracto, lo hacían porque significaba abolir el impuesto de quinto, significaba mejoras en la vida cotidiana. Creo que hoy tenemos que decirle a todo el mundo, no solo a los catalanes, hay un proyecto de España para el futuro donde cabemos todos, y en ese proyecto está diseñado. Y eso hay que ponerlo en la mesa. El problema es que tenemos un Estado tan embrionario que ni siquiera se cogen el teléfono. ¿Eso pasaría por la libertad de los presos, de los políticos presos? Yo creo que no ayuda nada que los dirigentes independentistas estén presos en este momento. No ayuda. De hecho, quien crea que la represión policial, administrativa o penal va a resolver las cosas, yo creo que se equivoca. Lo más normal es que haga lo contrario, que genere más independentistas en el otro lado. No hay nada más satisfactorio para los votantes independentistas más radicales que las cargas policiales del Estado. Y no hay nada más satisfactorio para Albert Rivera y la extrema derecha española que violencia en las calles. Yo creo que ese no es el camino. Entonces, en el proceso de negociación yo creo que todo cabe. Por supuesto, el Estado no puede declarar la libertad como tal. Y creo además que el Tribunal Supremo, dentro de una crítica legítima que yo le hago, dejó la puerta abierta a permitir ya la salida poco a poco. Es decir, digamos que dejó una puerta para que se fuera evaporando cierta presión, porque al final hasta los propios jueces, por muy de derecha que sepan, saben que ellos no son los que van a resolver el problema. Y entonces yo creo que en ese proceso de diálogo, ¿por qué no valorar ciertas indulgencias, por decirlo así, que se puedan cristalizar dentro de nuestra legalidad para ir permitiendo que la tensión baje? Creo que la clave es bajar la tensión, no es la panacea, pero es el principio. Hay gente que yo le oigo algo bueno sobre la sentencia del proceso, porque tiene la virtud de no haberle gustado a nadie. Supongo que al 100% no le gusta a nadie, pero yo creo que hay elementos positivos que caminan en la línea que algunos hemos defendido. Por ejemplo, no ha habido violencia, no ha sido un golpe de Estado, no ha habido delito no ha sido violencia vinculada al delito de rebelión, que es lo que hubiera implicado penas todavía mucho más altas, pero ojo, es que eso significa reconocer que no estaba existiendo ese golpe de Estado. Pero a mí me ha amenazado la extrema derecha, precisamente llamándome golpista. En el Congreso, Albert Rivera nos ha llamado golpista a nosotros, se lo llamó hasta a Pedro Sánchez. Es decir, que la derecha en ese momento estaba siendo incendiaria y la sentencia en este caso le quita la razón. Y creo que esa otra cuestión que acabo de plantear, de que deja la puerta abierta, sugiere cierta inteligencia estratégica en los magistrados. Por otra parte, sin embargo, es una sentencia que interpreta, por ejemplo, la sedición de tal manera tan ambigua que el próximo sindicalista que vaya a una huelga general puede verse abocado a ser denunciado por el delito de sedición. Los dos Jordi están ahora mismo en prisión
porque se les imputa un delito de sedición que es equiparable a lo que podría pasar en cualquier huelga general. Es más, yo he visto huelgas mucho más violentas, he visto mineros en Asturias defendiendo su puesto de trabajo utilizando todo tipo de instrumentos que se consideraban legítimos dentro de los astilleros, por ejemplo, y en España lo hemos visto. Y eso, ahora mismo, con esos jueces y con esa interpretación sesgada, implicaría que todos esos sindicalistas estarían en la cárcel 9 años. Creo que eso son palabras mayores, por lo tanto, la sentencia también es legítimo criticar esa interpretación, que como siempre es ideológica. Señor, ¿cómo valora usted, cómo analiza usted el cambio de Esquerra Republicana? Usted está en el Congreso y hablará mucho con ellos, ¿no? Pero me interesa saber su análisis. El cambio de Rufián del papel ha sido espectacular, pero yo lo entiendo perfectamente, porque uno era bueno y malo, bueno, pues le tocaba al malo, le toca al bueno, quiere decir que forma parte también de la lógica, ¿no? Hay cosas que se mueven en positivo en nuestro país, y esto hay que decirlo. Llevábamos una época muy difícil en la que los economistas le llamamos el juego de la gallina, se usa en teoría de juego, y es algo así como dos personas que van en un coche conduciendo, tienen un muro en el frente y ambos piensan que el de al lado va a frenar primero. Y entonces tú no frenas en ningún momento. Lo más probable es que te estrelles los dos, pero cada uno de ellos piensa que es el otro el que va a frenar. Este sistema ha operado en la cuestión catalana. Los independentistas en privado te decían que eso de la declaración unilateral, que era simbólica, que no tenía efectos, que por cierto lo dice y lo reconoce la propia sentencia, pero que en público nunca podían decir eso, porque si lo decían, entonces el electorado que habían alimentado le iba a decir: usted es un traidor, usted está diciendo algo que le beneficia a España. Entonces Esquerra, la CUP, Junts per Catalunya y todas las decisiones que han salido son dirigentes que en el fondo, en privado, te decían cosas que no decían en público. Pero fue Gabriel Rufián, el del... Las 155 monedas de plata, y hace 2 semanas le echaron a él en una manifestación, quizá por las 155 monedas de plata. Y esto le ocurría a la derecha también. Es decir, la derecha española te decía: nos estamos pasando. Te lo decían diputados del PP, diputados de Ciudadanos. ¿Cómo trabajan ustedes con tanta hipocresía? Yo no podría, la Yo verdad, tampoco. Quiere decir, desgraciadamente, yo trato de evitar eso y creo que honestamente no lo hago, pero se vive a nuestro alrededor ese tipo de circunstancias. También te digo que los diputados que se referían a nosotros no eran los que decidían, pero te decían: nos estamos pasando, pero se iban al Sasua, se iban a Rentería, se iban a incendiar y a incendiar, y todos lo hacían porque pensaban que tenían que ser el que más barbaridades dijera, porque si no iba a ser un cobarde respecto al otro. Por suerte, y esto es lo positivo, ha habido movimientos dentro del PP que han dicho: esto no nos lleva a nada bueno. Quizás son movimientos estratégicamente partidistas, que hayan dicho: estamos alimentando a Vox, lo cual es cierto, pero al menos han frenado. Y en Esquerra también hay un sector que hace eso, y Esquerra está intentando frenar. El problema es que es muy difícil, después de 10 años alimentando a la bestia, por decirlo así, no pretendo que sea peyorativo, sino metafórico, decir después que tienes que domesticarla. Porque los procesos sociales no funcionan de esa manera tan de laboratorio. Es lo que decía aquí Gabilondo hace unos pocos días en su columna: es muy fácil soltar al león de una jaula, pero es muy difícil meterlo dentro luego, ¿no? Efectivamente, y sobre todo porque desde la antigüedad, desde los griegos, se ha utilizado todo tipo de metáforas para referirse al comportamiento de los seres humanos en colectivo. Se ha usado la metáfora del tsunami, de la marea, se han usado metáforas siempre de fenómenos descontrolados, es decir, y no por casualidad, siempre se ha hecho sabiendo que los colectivos humanos, individualmente, de uno en uno, tomado solitario, podemos ser muy racionales, no siempre, pero podemos ser muy racionales, pero en masa normalmente tendemos a la exageración y a la hiperventilación, nos retroalimentamos. Entonces, claro, si tú te has tirado como Artur Mas desde el 2012 diciendo que la independencia te iba a dar trabajo, que la independencia te iba a sacar de la crisis, que la independencia... Pensemos que hay una generación en Cataluña que desde el 2012 solo ha escuchado eso. Los que estaban en Cataluña, no solo hay independentismo, hay frustración, hay una frustración generacional, hay rabia descontrolada, hay movimientos anarquistas, no todo es independentismo. Hay gente que está en la calle diciendo: me encanta liarla porque mi vida es una mierda, básicamente. Y a ellos les habían dicho desde el 2012 que la independencia les permitía salir hacia un mundo paradisíaco. Por cierto, han sido engañados. Una curiosidad, además, que tenemos aquí un profesor, un catedrático de Derecho. ¿Qué le parece la solución que están arbitrando algunas universidades catalanas de una evaluación extraordinaria, habida cuenta de la situación que está viviendo de protesta en los propios alumnos? No la entiendo. Quiero decir, los derechos como el derecho de huelga o los derechos de manifestación, o incluso algo que está también recogido en el derecho, que es la desobediencia civil, implica asumir las consecuencias. Es parte del sacrificio que tú haces en pos de un objetivo. Tú tienes también que asumir ese sacrificio. Cuando alguien hace huelga se le quita la parte del salario. Si tú haces huelga siendo estudiante, pues pierdes algún tipo de derecho. En ese caso, pues pueden ser los exámenes o
o carga lectiva, lo que fuera. Por lo tanto, pedir eso es pedirle a la universidad un compromiso que yo creo que está, en este caso, fuera de sus ámbitos competenciales. Creo que es un síntoma más de la profundidad del problema, pero me parece un exceso porque va en contra de aquellos estudiantes que, queriendo dar clases, pues no van a tener ese tipo de facilidades extra que sí van a tener aquellos que, si se concede, permiten hacer los exámenes y manifestarse a la vez, como si fuera carga lectiva manifestarse. Bueno, yo creo recordar que la Universidad de Sevilla decretó el cierre patronal en alguno de procesos de huelga. Se ha hecho por un día. No, y en la huelga indefinida que se convocó, esas asambleas permanentes indefinidas que se convocaban. Lo que se hizo fue que se convocó una huelga que a la que podían sumarse medios profesores. Los sindicatos convocaron una huelga que los profesores se podían sumar. Lo que está claro que hacerle un examen otro día y que, de general en otras condiciones distintas porque has participado en la manifestación no es propio. Sí, pero te quiero decir que esa condescendencia de los equipos rectorales con los huelguistas no es... Pero de hecho no me parece... Tiene que ver con gente que hace huelga sin saber lo que es la huelga. Yo me acuerdo cuando tú dices que había profesores, compañeros míos, que decían yo me declaro en huelga pero si no me quitan el sueldo. Claro. Y la exigencia era que el rectorado suspendiera las clases para que no te quitaran el sueldo. A ver, la huelga quiere decir, claro, cierre patronal. La huelga quiere decir que tú no pierdes, que tú no cobras. Y para un estudiante pues quiere decir que tiene unas consecuencias. Además yo creo que eso es bueno porque te educa en la lucha. La lucha no puede ser desde arriba, te la pueden facilitar. La lucha tiene que tener un coste y quien se mete en algo tiene que saber el coste que tiene. Si una revolución un poco pija, ¿no? Cuando uno no quiere arriesgar. Cómoda, por lo menos. Cómoda, por lo menos. Y me parece bien que las universidades se expresen políticamente porque son parte de nuestra sociedad. Vimos manifestaciones masivas de parte de la universidad en contra de la guerra de Irak, por ejemplo, en defensa de la paz. Me parece bien, pero el ejercicio del derecho a huelga, pues como todos los sindicalistas saben, conlleva un precio y no está mal que la gente sepa que las cosas tienen precio. Al final, tiene razón. Cataluña lo condiciona todo. Llevamos casi 15 minutos hablando de Cataluña. Bueno. Y yo quería preguntarle por su proyecto de República Federal. ¿Qué papel debería jugar Andalucía en esa República Federal que usted sueña, su organización desea? Sobre todo habida cuenta de la brecha salarial, de paro, de pobreza que sufre Andalucía. Bueno, yo creo que es importante conocer la historia de nuestro país. En los últimos 200 años nuestro país lo que no ha tenido ha sido liberalismo. Es decir, hemos tenido victorias de la reacción que han hecho que nuestro país sea muy asimétrico. En términos económicos podríamos decir que hubo una industrialización bastante razonable en Euskadi, en la cornisa cantábrica, en Cataluña y después servicios financieros básicamente en Madrid. Andalucía tuvo una industrialización que se interrumpió en el siglo XIX y eso nos dejó retrasados, rezagados con respecto al resto del país. Un proyecto de país tiene que recuperar eso, un proyecto de país que, en mi opinión, cristaliza en una república federal, tiene que ser capaz de compensar, de no generar una fractura en nuestro país en términos de campo-ciudad o en términos de norte y sur, que es lo que está sucediendo en este momento. Eso significa hablar de cambio de modelo productivo, esto significa que Andalucía no puede vivir del turismo. El turismo es una fuente de ingresos, pero el turismo tiene sus propias condicionantes. El turismo pues significa, como nos pasa en Málaga, que tiene 6 meses los hoteles abiertos y por lo tanto salarios correspondientes a esos 6 meses y después los otros 6 meses pues tienes una ausencia de carga de trabajo y eso significa precariedad vital. Entonces todo eso significa que hay que hacer una apuesta estratégica. Ese proyecto federal tiene que pensar así. Por eso yo soy tan contrario a la independencia de Cataluña. No deja de ser una parte rica del conjunto y para mí, igual que en el sistema fiscal, como dice nuestra Constitución en el artículo 31, tienen que pagar más los que más tienen para financiar servicios que corrijan la desigualdad, entre ellos la sanidad pública, la educación pública. A nivel de un Estado federal tiene que haber mecanismos compensatorios que permitan pues, que a veces las ventajas naturales que han podido tener la cornisa cantábrica o el Mediterráneo catalán sean compensadas con un desarrollo y no tan naturales, evidentemente, porque haya habido una larga... Sería interesantísimo, ¿no? Pero precisamente el republicanismo andaluz siempre tuvo en cuenta eso y siempre se lanzó a intentar compensar hablaban de España, pero hablaban de una España diferente a la que se está hablando ahora. Que, por cierto, eso sí que es una fractura de España, eso sí que rompe España, el hacer que la gente se tenga que ir del campo a la ciudad, del mundo rural al mundo urbano, y que la gente joven se tenga que ir básicamente a Madrid, a Barcelona y en algunos casos, si tiene suerte, a Sevilla. Esto no es sostenible en el tiempo. Señor Garzón, ¿federalismo asimétrico o simétrico? La concreción del federalismo es muy interesante, están los debates de Pi y Margall, hay un montón de historiadores que han reseñado todo ese tipo de debates. En mi opinión, mi opuesta personal... Cuando negociemos con Cataluña va a ser siempre claro, para ceder, por supuesto que para... sí. Bueno, depende, es decir, que tampoco que Cataluña, no toda Cataluña quiere la independencia, ni mucho menos. No, me refiero no tanto en términos de independencia, sino en términos pues, de autogestión de sus propios tributos, siempre en perjuicio de las comunidades. Yo no tengo problema en que la gestión sea descentralizada. Estados
Estados Unidos descentraliza tanto que la educación es competencia municipal, los procesos republicanos españoles hasta los impuestos estaban dedicados en el ámbito municipal. La gestión de las competencias no es un problema descentralizarlas, normalmente es bueno, porque son los que mejor conocen las demandas de los pueblos, las demandas de los lugares más cercanos. Lo que es importante es que haya mecanismos de compensación, es decir, el capitalismo, que es donde vivimos, genera desigualdades, y si tú dejas que los motores económicos sean Barcelona y Madrid, dentro de 30 años, si tú no has compensado eso, Barcelona y Madrid son países independientes de facto, que como podría ser pues, países súper ricos, que serían Barcelona y Madrid, que han atraído a todo el talento, por decirlo así, a toda la gente que tenga estudios, mientras que el resto del país pues seremos los que no hemos podido acceder a ese lugar. Tanto para mí el federalismo es reparto de competencias, pero las garantías suficientes de que todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos mecanismos de compensación para que el lugar de origen no condicione el proyecto de vida que tú quieres desarrollar. Pues es el discurso, perdón, que combate el independentismo, es decir, yo es que recibo menos de lo que estoy dando. Bueno, es que el independentismo nació de un lema que era España nos roba, es decir, el independentismo no nace, aunque no agota, no nace ni agota la cuestión popular, digamos que el independentismo lo promueve desde el 2012 Artur Mas, luego por supuesto que hay extracciones populares, pero una de las cosas más interesantes a nivel académico es que el votante de los partidos independentistas está situado en la clase media ilustrada, una clase media frustrada. El componente popular, que es un componente además muy andaluz, muy extremeño, de los 2 millones de inmigrantes que mandamos en los años 60, es más español, es menos independentista. Entonces, cuidado que el independentismo se puede analizar desde muchos factores, pero no parece, desde mi punto de vista, un proyecto popular. Es un proyecto en el que muchos carteles, por cierto, hace 8 o 9 años de Esquerra, decía algo así como no merecemos pagar tanto, que a mí me recordaban a Patricia Botín decir no merecemos pagar tanto para pagarle la sanidad a los pobres, ¿no? Que básicamente es el mensaje que trasladaban. Último mensaje, señor Garzón, diríjese usted a los telespectadores andaluces, malagueños, porque tenemos varias televisiones ahí en Málaga. ¿Por qué deben confiar en Unidas Podemos? Creo que el 10 de noviembre nos jugamos muchas cosas, pero una de ellas es quién va a gestionar y cómo se va a gestionar la situación económica de los próximos meses y quizá de los próximos años. Y está entre el seguir el camino que se ha continuado neoliberal desde las últimas décadas, un camino de recorte de los servicios públicos, un camino de recorte de los derechos, o el camino alternativo que ya se está discutiendo y que nosotros defendemos, que es blindar los servicios públicos y que si alguien tiene que pagar la crisis sean quienes se han beneficiado de ella, las grandes fortunas, las grandes empresas, y acabar con la desigualdad. Un país más justo, una España más justa, pasa por este tipo de políticas. Yo creo que la candidatura que mejor y más claramente representa este proyecto es Unidas Podemos. Estamos tratando de explicar este programa dentro de ese concepto de país. Alberto Garzón, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias, como siempre.